Miguel es estudiante de octavo semestre de la carrera de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Previo a dedicarse a la arqueología, tuvo una formación como facilitador y profesor de inglés. De igual manera, se ha dedicado por 4 años a liderar un emprendimiento de producción y distribución de alimentos veganos. En el ámbito académico, ha realizado trabajo voluntario en el Parque de las Leyendas a fines del 2021 e inicios de 2022. En el primer semestre del año 2023 estuvo apoyando en labores de clasificación cerámica en el gabinete del doctor Vega Centeno, teniendo como principal área de interés a la Gran Cuenca Amazónica. En conjunto con una compañera de su universidad, estuvieron realizando un estudio del área Tigrillo-Chambira en Loreto, a través del análisis de artefactos cerámicos y líticos hallados en la colección del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox. Asimismo, encuentra particularmente relevante la evaluación de la praxis arqueológica a nivel nacional, lo que le ha conducido a llevar a cabo junto con Daniela Silva el estudio titulado Escenario laboral para profesionales en arqueología en el Perú. Por su parte, Daniela es estudiante de octavo semestre de la carrera de arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el ámbito académico ha realizado trabajo voluntario en el Parque de las Leyendas, donde participó activamente en trabajos de excavación de julio a diciembre del 2023. De manera similar en el sitio arqueológico de Huacapuyana, donde participó en actividades de prospección y dibujo. Su participación actual es en el trabajo de laboratorio o gabinete. Además, participa en el ingreso de datos cerámicos de las excavaciones del proyecto de investigación arqueológica Ecuador. Sus intereses académicos están enfocados en la investigación de los procesos sociales ocurridos dentro del departamento de Huánuco. Su tesis está enfocada en el estudio de la tecnología alfarera Guairajirca, y del mismo modo, entre sus intereses destacan la conservación y la museología. En esta ocasión, ambos nos presentarán su ponencia titulada Escenario laboral de la arqueología en el Perú. Sin otro particular, damos inicio a la última ponencia de esta segunda mesa. Muchas gracias, Miguel y Daniela, y bienvenidos. Bien, buenas tardes con todos los presentes, docentes, compañeros, estudiantes y profesionales. Nos han presentado, nosotros somos Miguel y Daniela y venimos trabajando desde febrero de este año en esta investigación que tenemos el objetivo de que se publique a manera de artículo, eventualmente, el próximo año o el subsiguiente, ¿no? Titulada Escenario laboral para profesionales en arqueología en el Perú, ¿no? Bien, entonces la decisión de estudiar arqueología se ve influenciada por la pasión, ¿no? Tanto de conocer como de proteger la cultura. ¿Sí? ¿Ahí está? Ah, disculpa. Sí, sí. Ujú. Ok, genial. Ya. Retomo entonces. La decisión de estudiar arqueología se ve influenciada por la pasión, no tanto de conocer como de defender el patrimonio, la cultura, ¿no? Y si bien estas motivaciones iniciales pueden proveer el combustible suficiente como para poder integrarse a grupos de investigación, obviamente de manera voluntaria, y formar grupos de defensa del patrimonio, más tarde, más temprano que tarde, las oportunidades de empleo disponibles y el factor salarial van a estar entre las principales consideraciones, ¿no? Y las determinantes de qué tan larga o qué tan corta va a ser una carrera en arqueología, ¿no? Entonces, actualmente existen 10 universidades que año tras año forman promociones de arqueólogos y arqueólogas peruanas, ¿no? Dentro de los respectivos planes de estudio se reconoce que el universo real y proyectado de los puestos de trabajo a los cuales acceden sus egresados, al igual que las condiciones laborales en las que se desarrolla la arqueología a nivel nacional, resultan tópicos cuanto menos secundarios, ¿no? O plenamente no abordados. Es a partir de este contexto que estamos aquí presentando los resultados que verdaderamente son preliminares todavía de nuestro estudio, ¿no? Como un modo de empezar a remediar esta situación. Cuanto a metodología, la investigación fue llevada a cabo en 3 fases. La primera comprendió la creación de una base de datos unificada que reúna documentación procedente de diferentes instituciones, ¿no? La segunda correspondió a una formulación y difusión de una encuesta autoadministrada al total de la población de arqueólogos y arqueólogas peruanas en ejercicio activo de su profesión,
Cuando mencionamos autoadministrada, esto quiere decir que él o la encuestada pudo responder a la encuesta sin necesitar presencialmente que figure el encuestador, ¿no? Esta última herramienta, que procura tanto data cuantitativa como cualitativa, provee un diagnóstico directo del panorama sociodemográfico y laboral en que se desempeñan los y las arqueólogas peruanas, al contar con una muestra representativa de la población estimada de profesionales, ¿no?, a nivel nacional. Finalmente, la última fase corresponde al análisis, interpretación y discusión de los resultados y la exposición de aquellos, ¿no?, que es lo que estamos haciendo hoy día. Bueno, teniendo en consideración que nuestro principal interés siempre han sido los estudiantes, iniciamos nuestro diagnóstico buscando los datos de todos los egresados de las 10 universidades de nuestro país. Como pueden observar en el gráfico, solo hemos obtenido datos de 2 de ellas, de la Universidad Católica porque está abierto al público en su página web y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos porque nos acercamos a la secretaría de nuestra escuela. Cabe mencionar que a las demás secretarías se les comunicó por correo electrónico, pero no logramos obtener respuestas, siendo uno de los principales problemas que tenemos en nuestra investigación. Respecto a este tema, pueden ver en el gráfico el carácter fluctuante que tiene la cantidad de egresados en arqueología. Podemos ver que, sin embargo, hay una tendencia incremental, exceptuando algunos años que por el tema de la pandemia han visto decaídos. Pasando a los puestos de trabajo y también comenzando con la plana de docentes en las universidades, se debe en primera instancia aclarar que a la fecha no ha sido posible obtener la relación de docentes por parte de las universidades Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, la Universidad de Trujillo y la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo de Ancash. Entre las 7 escuelas que sí han puesto a disposición tal información, se observa que de una población de 106 profesionales hay más hombres que mujeres ejerciendo la docencia universitaria. Asimismo, en la Universidad Católica y en LUCSAC existe una mínima diferencia entre el número de docentes hombres y mujeres empleados por la institución, situación que es sumamente distinta en universidades como San Marcos, que lidera la lista más dispar en el eje de docencias. También podemos ver que este panorama se encuentra complementado con el tema de la categoría docente en la que son contratados y podemos observar que son los hombres los que están principalmente en la categoría de asociados y auxiliares, mientras que las mujeres ejercen la docencia principalmente en la categoría de contratadas. Pasando a otro de los ámbitos públicos donde se elabora, en la arqueología, tenemos información de la Dirección Desconcentrada de Cusco, La Libertad, de las unidades ejecutoras de Lambayeque y de Marca Huamachuco. Al igual que en el caso de la docencia, podemos observar una predominancia de hombres en estos ámbitos laborales y también podemos ver que en el caso de la DDC La Libertad, que es la única que nos ha proporcionado el régimen laboral en el que están empleados sus arqueólogos, tanto actualmente como en los años anteriores, podemos ver que predominantemente las mujeres han sido contratadas por CAS, Contrato Administrativo de Servicio, más conocido justamente por sus siglas, el cual no contempla sus derechos a la compensación de servicios, ni las gratificaciones, ni les ofrece estabilidad laboral. Pasando a este siguiente punto, que es el tema ya un poco del ámbito de la arqueología de contrato, podemos observar que en esta categoría se ha podido obtener toda la información respecto a las consultoras encargadas de la ejecución de CIRAS y de los proyectos de evaluación, monitoreo y rescate para tanto entidades privadas como estatales. Se tomó como referencia el Registro Nacional de estas consultoras, donde figuran 225 profesionales, 228, perdón, especialistas en arqueología como personal respectivamente empleados, ¿no? De esta base de datos podemos obtener que las consultoras están predominantemente conformadas por hombres en un 69% y que dichas consultoras se concentran en la región de Lima, seguida de La Libertad y Cusco respectivamente. Abordando ahora a la encuesta autoadministrada, que fue lanzada desde el 1 de junio de este año. Se han recibido hasta la fecha 181 respuestas, de las cuales 155 cumplieron con el objetivo, con el requisito, perdón, de haber trabajado en arqueología en territorio peruano durante el año 2022. Esta muestra de 155 representa el 6.2% de esta población máxima estimada profesionales en arqueología. Esta población se estima en base a la cantidad de habilitados que figuran en el registro del colegio, ¿no?, de arqueólogos. Nuestro objetivo es llegar en realidad a las 250 respuestas, ¿no?, para tener un 10% de representatividad poblacional. Y, bueno, ojalá lleguemos a eso.
Ya viendo las respuestas, se tiene que el 60% proceden de arqueólogos y el 40% de arqueólogas. En cuanto al rango de edad, se observa que casi el 50% de los y las profesionales tienen entre 26 y 35 años, ¿no? Y únicamente en los rangos de edad extremos, es decir, de los 18 a los 22 y los 56 a los 60, hay mayor representatividad de mujeres que hombres. Eso no quiere decir que no hay arqueólogos y arqueólogas por encima de los 60, simplemente esas son las respuestas que han figurado dentro de la encuesta, ¿no? Ok, entrando a las preguntas de formación profesional, se documenta que la mayoría, es decir, el 72.9% de los encuestados y encuestadas cuenta únicamente con el grado de bachiller, ¿no? Mientras que un poco menos de una cuarta parte cuenta con grado de maestría y una proporción mínima, que es alrededor del 3%, cuenta con grado de doctor, ¿no? o doctora, ¿no? Se observa que la brecha que existe entre hombres y mujeres con bachiller se reduce considerablemente a nivel de posgrado, ¿no? Cuanto a la obtención de título de licenciatura, se registra que la mayoría, casi el 74% de los y las encuestadas, sí cuentan con título de licenciatura. Pasando netamente a la experiencia laboral, para evitar la obtención de muchos datos mezclados, dentro de las 5 primeras preguntas se hizo básicamente un filtro de que estos profesionales solo comenten su experiencia durante el año 2022, ¿no? Entonces, a preguntar por los espacios laborales, nos referimos principalmente al lugar de trabajo, ¿no? Y en el caso particular de los consultores independientes, que pueden tener o no un lugar donde radican regularmente para hacer su trabajo, se las ha considerado como una categoría en sí misma, ¿no? Se tiene entonces que el 26% de los y las encuestadas han laborado en una empresa de consultoría, mientras que el 14% ha ofrecido sus servicios como consultor independiente. Asimismo, cerca del 10% ha sido contratado directamente por empresas privadas, no incluyendo consultoras, ¿no? De sumarse las respuestas que señalan el Ministerio de Cultura, las unidades ejecutoras, como por ejemplo lo son la Zona Arqueológica Caral o el Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan, y las DDCs o las Direcciones Desconcentradas de Cultura, se obtiene una representatividad de 15% entre las respuestas, ¿no? En suma, ¿no? DDCs, las unidades ejecutoras y las respuestas que señala el Ministerio de Cultura como locación de trabajo. Por otra parte, se ha registrado que el 14% de encuestados son remunerados por su trabajo en proyectos de investigación, ¿no? Lo cual es notorio, o sea, vale señalar, ¿no? En cuanto a la universidad, se documenta que solo el 6% de los encuestados son docentes y o personal administrativo de estas instituciones, ¿no? Un porcentaje ligeramente menor se observa de manera equitativa entre los profesionales que laboran en museos estatales y privados, ¿no? Sumando en conjunto el personal que se dedica a labores museísticas, es un 9%, ¿no? de la muestra. En cuanto a la proporción de profesionales que trabajan en uno o múltiples ambientes de trabajo, se tiene que el 50% solo desempeñan labores en un centro de trabajo, mientras que el 29% laboran en 2 espacios y el 21% en más de 2 incluso, ¿no? Abarcando las regiones en las cuales han trabajado los y las encuestadas, se distingue la predominancia de Lima, ¿no? Es básicamente el 25.6%, figurando Ancash en segundo lugar y las regiones de Ica y La Libertad empatadas, ¿no? En tercer lugar. Se distingue además que el 54% ha trabajado solo en una región, el 24% en 2 y el 21% en 3 o más regiones. Cuando les preguntamos respecto al ingreso anual procedente del trabajo en arqueología, se distingue una tendencia realmente preocupante al observar que un 28% de los y las encuestadas tienen un ingreso anual que está por debajo del sueldo mínimo, que equivaldría a 12.600 soles anuales. Asimismo, podemos ver que existen brechas considerables en la representatividad salarial entre hombres y mujeres, entre los rangos de 10.000 a 20.000, 40.000 a 50.000 y de 50.000 a 60.000 soles. Sin embargo, en un rango ampliado de ingresos que oscilan entre los 60.000 a 90.000 soles, se observa una mayor representatividad de las mujeres, tendencia que vuelve a revertirse en los ingresos mayores a 90.000 anuales. Cuando vemos también otro tema importante que es este tema del ingreso anual, se puede distinguir el tema de la arqueología de contrato. En este tema podemos observar que el 20% reporta una contribución en una proporción igual a menor al 25% de su economía, mientras que un 37% identifica a las labores de arqueología de contrato como la principal contribuyente a su economía durante el 2022. Solo el 27% respondió que no había trabajado en arqueología de contrato.
Cuando vemos el tema de la pregunta que se les hizo, bajo qué modalidades prestaron sus servicios en la arqueología y cuál era la duración de sus contratos, se registró que la mayoría de estos encuestados fueron empleados por locación de servicios, es decir, que emitían recibos por honorarios para obtener su paga, por tanto, no figuraban en planilla, no obtenían beneficios laborales. Una proporción también considerablemente menor sí tuvo dichos beneficios a ser empleados mediante la modalidad de contrato de trabajo, pero cabe mencionar que estos datos pueden estar sobredimensionados considerando los contratos verbales o indefinidos o indeterminados que no han sido expuestos en nuestra presente encuesta. También cabe mencionar que la duración de estos contratos se ha reconocido una predominancia tanto en contratos contraídos de 1 a 3 meses y los de plazo indeterminado o indefinido. Cuando hablamos de otro tema importante dentro de los derechos laborales y hablamos sobre la aportación a fondos de pensión, podemos observar que el 46% destina parte de sus ingresos a AFPs, mientras que un 14% a los ONPs, mientras que una preocupante proporción de 41% no aporta a organismos de administración de pensiones. Por otra parte, de los profesionales que cuentan con seguro de salud, tenemos una gran mayoría, por no decir la mitad, que tienen el seguro de carácter público, un 27% de privado y solo un 23% que no tiene o no menciona tener acceso a algún servicio de seguro de salud. Cabe mencionar que en estos datos son las mujeres las que acceden más al servicio privado de salud. Cuando hablamos en tema de ingresos ajenos a las labores de arqueología, se observa que un 42% de nuestros encuestados obtienen ingresos de otras fuentes y de tal proporción solo el 29% considera que dicho ingreso es mayor a lo que le genera su trabajo en arqueología. Nosotros también consideramos importante hablar del tema de la discriminación y la violencia dentro de los espacios laborales y dentro de nuestros datos hemos podido observar que las mujeres son las que reportan mayormente haber experimentado actos de discriminación a diferencia de los hombres. Ya en conjunto se distingue una predominancia de la discriminación por edad, seguida por el sexo, el género, la condición económica y otros aspectos respectivamente. Asimismo, un 25% de nuestros encuestados reporta haber sufrido 2 o más tipos de discriminación. Respecto al tema de ambiente laboral, guiado al tema de si han sido víctimas o testigos de algún tipo de violencia, nosotros podemos observar que la mayoría responde que sí. Predominantemente también en el tema de la categoría económica, siendo seguida por la violencia psicológica. Un 6% de ellos reporta haber sufrido violencia sexual y un 1% de naturaleza física no sexual. Cabe resaltar que únicamente las mujeres reportan haber sufrido más de 2 tipos de violencia. Bien, en cuanto a discusión, tenemos plena conciencia de que ninguno de los dos hemos trabajado directamente en labores de arqueología, somos todavía estudiantes, ¿no? Entonces, encontramos mejor para presentar la discusión de manera abierta, revisar testimonios directos que nos han incluido dentro de las respuestas nuestros encuestados y encuestadas, ¿no? Entonces, empecemos con ello, ¿no? El primer testimonio nos comenta incluso 3 puntos, lo hace bastante directo y se extiende, ¿no? En cada uno de los puntos, ¿no? Dice, como arqueólogo quiero investigar, sobre todo en proyectos de investigación arqueológica, colecciones museográficas, pero solo entran a trabajar ex trabajadores o amigos de amigos, ¿no? Que es una figura que en realidad figura en diferentes ámbitos laborales que no, ajenos a la arqueología también, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay trabajos como PIAs que te reciben, pero como voluntarios o con muy poca paga, ni el mínimo, ¿no? Y haces mucho esfuerzo físico. En segundo punto menciona, particularmente señala a la Universidad de San Marcos, que no te enseñan a trabajar en arqueología de contrato. En estos proyectos de monitoreo arqueológico es donde hay mejor paga, pero acá menciona que es un trabajo aburrido y prácticamente tu carrera de arqueología se reduce a meros trámites e informes, ¿no? Que no tienen nada de arqueológico. Y en tercer punto, menciona que hay una baja demanda laboral, ¿no? Si bien hay trabajo, la demanda es muy poca. Existen pocas convocatorias para tantos arqueólogos, ¿no? Ahí hubiera sido bueno que especifique quizá en qué región ha estado procurando trabajar, ¿no? Otro encuestado o encuestada nos menciona que a pesar de que la demanda por arqueólogos ha crecido, esta se encuentra por lo general en arqueología de contrato. Los sueldos que ofrecen las empresas no son uniformes. Muchas veces esto se debe a que no existe una regulación de la situación laboral de los arqueólogos, ¿no? Además, muchos aceptan sueldos muy bajos y condiciones laborales precarias, ¿no? El mismo Ministerio de Cultura tiene una gran diferencia en los sueldos que paga arqueólogos de provincia con los arqueólogos de la capital, ¿no?
También es problemático conseguir trabajo en otras áreas que no sean de arqueología y contrato. Los concursos públicos normalmente están dirigidos y si no eres recomendado para el puesto, es casi imposible conseguir un trabajo en el Estado, ¿no? O algún proyecto de investigación o otras instituciones afines, ¿no? Otro testimonio menciona que para establecer el salario de un arqueólogo este debería estar estandarizado, ya que hay profesionales que no ejercen y presentan otra formación y alquilan la firma por un costo menor y hacen aminorar los costos para los demás profesionales, lo cual es un problema. Es difícil además firmar contratos con algunas empresas si no hay mecanismos de defensa legal para ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Nuestro gremio se encuentra desprotegido y muchos llegaremos a la edad adulta sin jubilación y sin ninguna defensa para tener una vejez digna. Y esto se correlaciona directamente con lo que hemos visto sobre la cantidad de mayor al 40% que no aporta a fondos de jubilación. Otro encuestada nos menciona que los arqueólogos, arqueólogas somos responsables de grave informalidad que existe en nuestro ámbito laboral, ¿no? Dejamos que las propias empresas de colegas nos exploten, ¿no? Esto genera que los contratistas tengan una visión errónea de nuestra profesión y sobre todo de la importancia de nuestra participación en proyectos de inversión. Entonces, revisando estas respuestas y en conjunto con algunas otras respuestas que no hemos incluido acá por tema de tiempo y extensión del trabajo, se identifica que las principales causas de insatisfacción laboral es el sueldo y la remuneración. Quizá todos podemos prever eso, pero está bueno verlo ya de manera estadística. En segundo punto está la falta de beneficios sociales para trabajadores, que eso es algo que quizá no estamos muy conscientes dentro de la formación, ¿no? Dentro de eso se incluyen las vacaciones, las gratificaciones, los seguros de salud, sea a nivel público o privado, el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Que me imagino que pocos lo conocemos, pero sería algo vital que todos obtengamos al momento de ingresar a trabajar, ¿no? En cualquier tipo de trabajo arqueológico en realidad. Compensación por tiempo de servicios, la famosa CTS, la indemnización por despido arbitrario, la licencia por maternidad o la asignación familiar en caso aplique, ¿no? Todo esto casi inexistente. Y por último, la inestabilidad laboral, ¿no? Que también, bueno, se complementa con los anteriores puntos, ¿no? Cuanto a propuestas, que también provienen desde los encuestados, menciona que es necesaria una reestructuración del plan de estudios para que todos los estudiantes no se queden en el aire al nivel laboral a egresar, ¿no? Se debería disminuir las vacantes o cerrar la escuela hasta que vean el tema de inserción laboral, ¿no? Porque es como mandar un soldado con armas, pero sin balas, ¿no? Esto es una propuesta que es un poco radical, pero habría que evaluarla, ¿no? Porque algo que nos faltaría también, que lo mencionó Daniela en el inicio, está en la relación de todos los egresados anuales que producen las diferentes escuelas, ¿no? Para saber que o sea, para ya tener una tendencia que cada año siguen aumentando y probablemente no estén aumentando las vacantes, las plazas laborales, ¿no? En el mercado laboral. Eso es un problema, ¿no? Bien, otro testimonio, ya pero a manera de propuesta, menciona que se necesita crear espacio de discusión sobre la situación de los recién egresados, ¿no? Hace falta visibilizar, ¿no? La importancia de pagar las prácticas profesionales, ya que ayudaría a poder licenciarse de manera más rápida, ¿no? Finalmente, acceso a beneficios sociales y de salud debería ser parte de las condiciones laborales al acceder a algún proyecto público o privado de manera básicamente obligatoria. También debe haber una escala laboral por el tipo de trabajo que realizas, ¿no? Que sea acorde con el cargo que ocupes, con seguros por accidentes, CTS, etcétera, como lo tienen otros profesionales. Otro encuestada menciona que la arqueología de contrato no debería ser mal vista, solo hay que supervisarla mejor y profesionalizarla a los arqueólogos, ¿no? Finalmente, se menciona que sería bueno presionar al COARPE, el Colegio de Arqueólogos del Perú, y al Ministerio de Cultura a promover un fondo de pensiones especial para este rubro. Asimismo, que todos los municipios cuenten con arqueólogos, ¿no? Y esa es una propuesta que le hemos escuchado más de una vez en otros ámbitos. Bueno, ya a manera de conclusiones, para sintetizar un poco de todo lo que estábamos viendo, aún nos faltan los datos de las demás universidades, pero con lo que tenemos podemos ver que el crecimiento de la cantidad de egresados anualmente es de manera fluctuante, con una tendencia al aumento. Tenemos gran cantidad de predominancia de docentes hombres con categoría de nombrados y docentes mujeres en calidad de contratadas. El 40% de los profesionales están vinculados a las labores de consultoría. Las consultoras están principalmente ubicadas en Lima y están conformadas prioritariamente por hombres. El 37% va a identificar a las labores en arqueología de contrato como el principal contribuyente a su economía. Un 28% cuenta con un ingreso anual por debajo del sueldo mínimo, que es uno de los datos más preocupantes que hemos visto en este estudio.
Asimismo, también podemos ver que el 56% fue empleado por locación de servicios, lo que va muy vinculado al tema de la inestabilidad laboral porque no se tiene contratos anuales normalmente. Entonces, la mayoría tiene contratos de 1 a 3 meses y está a la expectativa de qué va a pasar después con su vida. También tenemos que los contratos generalmente tienen esta poca duración, generando la inestabilidad laboral, y vemos que el 41% no aporta fondos de organismos de administración de pensiones, lo que va a ser un problema futuro también para todos nosotros. Un tema que es preocupante y que también debe ser abordado es que las mujeres han sido discriminadas en mayor proporción que los hombres. Más del 50% ha sido testigo o víctima de violencia en el trabajo, principalmente de tipo económica y psicológica. Todo esto sumado a la baja remuneración, la falta de beneficios sociales y la inestabilidad laboral son las principales causas de insatisfacción laboral. Con todo esto, nosotros somos conscientes que este tema es muy complejo y amplio y que nuestros datos estadísticos no van a dar la solución a todos los problemas que estamos viendo, pero queremos que toda esta información sirva de propuesta y también para que todos nos pongamos a reflexionar de las acciones que podemos tomar para generar un espacio laboral en donde los y las arqueólogas puedan trabajar de manera más justa y equitativa. Esta sería parte de nuestra bibliografía que hemos trabajado. Muchas gracias y queremos hacer unos agradecimientos especiales a los docentes Luis Salcedo, a la docente Luisa Díaz, Carmen Cazorla y Rafael Vega Centeno, que nos han apoyado en la parte inicial de la formulación de la encuesta, a los profesionales Lady Santana, Carito Tavera, Arnold Aguilar y José Luis Fuentes, y concluir por dedicar este esfuerzo a nuestro compañero que falleció hace un mes, Luigi Tolentino, ¿no? A quien puedo llamar de amigo. Gracias. Para finalizar con este momento, nos gustaría tener los últimos comentarios acerca de la última ponencia de Miguel Palacios y de Daniela. Comenzamos nuevamente con el doctor Peter Van Dalen. Sí, de igual manera, ¿no? Considero que este estudio que vienen realizando es muy importante, ya que es uno de los pocos trabajos, ¿no?, que se han realizado sobre el análisis de la situación laboral en arqueología. Que yo recuerdo, no hay otro trabajo, ¿no? ¿Sí? Es la primera vez que se desarrolla un trabajo de esta manera que nos permite tener pues un análisis del panorama laboral, ¿no? O sea, ¿a qué aspiramos los arqueólogos cuando terminamos de estudiar en la universidad, ¿no? Y creo, me parece que este resultado preliminar aún, ¿no? Digo preliminar porque no tiene una muestra representativa en cuanto a la población, ¿no? Y yo calculo que deben de haber actualmente unos 3.000 arqueólogos colegiados en el Colegio de Arqueólogos, ¿no?, del Perú. Y la muestra pues que han presentado es totalmente mínima, ¿no? Entonces se recomienda que se haga la ampliación, que se considere también información procedente de otras universidades, ¿no? Y en el caso de un aspecto que me llamó la atención, que es lo que señalaron con respecto a al ejercicio de la docencia, ¿no? Sería importante que hagan un análisis también desde las categorías y clases de los docentes, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de San Marcos, la mayoría de profesores principales son mujeres, ¿no? Entonces, es un poco como que cambiaría la interpretación que le están dando, ¿no? Son 3 profesoras mujeres y 2 profesores hombres, ¿no? Por otra parte, considero que se debe de incluir también otras variables de análisis, ¿no?, importantes, como por ejemplo la universidad de procedencia, la temática de investigación, ¿no?, que se desea abordar o que es de interés para los arqueólogos, ¿no? Y de repente cruzando esta información con los conflictos, ¿no?, que ustedes están analizando, podrían tener una mayor variedad de propuestas, ¿no?, que les permita tener una visión más amplia. Además también de analizar pues la región en la cual se están desempeñando laboralmente los arqueólogos, ¿no?, que sería también importante para poder tener un análisis más completo de las problemáticas
laborales que se tienen, por ejemplo, en costa, sierra, selva, en norte, centro, sur, en Lima o en algunas otras regiones cercanas a la capital o en las regiones donde existen universidades que forman arqueólogos, ¿no? Bien, eso sería, gracias. Bien, Miguel y Daniela, los felicito porque creo que ya era momento de visibilizar, ¿no? Y a partir de esta investigación académica que es muy importante. Es decir, si llevamos la investigación hacia el espacio institucional, no, tiene que ser abordado desde el espacio académico. Y ese 6% que ustedes muestran, y claro que podría haberse deseado que haya una mayor amplitud, pero eso también es un dato importante porque ¿quiénes están respondiendo, no? ¿Por qué están considerando responder esas encuestas? Porque finalmente son encuestas que ustedes han enviado y que se hace de manera voluntaria. Lo otro es, hay una institución que es el Colegio de Arqueólogos, quien podría ser el vínculo, el espacio para facilitar, para poder hacer esa encuesta. Es decir, si queremos visibilizar esto, ustedes son 2 jóvenes universitarios, no tienen el backup de todos los profesionales arqueólogos. La entidad es el Colegio de Arqueólogos. Entonces, la disposición de esta institucionalidad para que se genere mayor porcentaje de participación, que para todos nos es conveniente, porque pones en número y luego visibilizas qué es lo que está pasando con la arqueología y hacer una reflexión desde la disciplina, pues, ¿no? Es decir, la condición de los profesores, como yo, profesora contratada por horas, que llevamos años intentando lograr una plaza, como otros profesores también, ¿no? Y muchos profesionales y tanto arqueólogos como arqueólogas. Y eso es un buen documento. Entonces, para mí ese 6% que ustedes han obtenido es muy importante porque ustedes, por los pocos canales que han podido, han conseguido. Entonces, claro, a través del resultado de esta conferencia, cursar nuevamente una carta al Colegio de Arqueólogos que les permita generar esta encuesta a nivel nacional. Y a partir de esta conferencia también cursar a las otras universidades quienes no han brindado la información, mostrar por qué era importante haberse obtenido estos datos y por qué es importante conseguir estos datos. Y que finalmente lleve a una reflexión, pero no solo de índole de pensamiento, sino que se concrete. Es decir, ¿cuál es el siguiente paso después de obtener y de observar, ¿no? Poner tal vez en una mesa en discusión para ver qué se hace con estos resultados y qué se puede lograr. Entonces estoy muy agradecida también por ustedes, por visibilizar un poco esto, un poco no bastante, y el trabajo que están realizando. Muchas felicitaciones. Muchas gracias por sus comentarios al doctor Peter Van Dalen y a la magíster Carmen Cazorla. Y por último, también quisiera preguntarles a los 2 ponentes, a Miguel y Daniela, si quisieran hacer algún comentario final para esto. Sí, rápidamente sobre el tema de Cuarpe. Creo que Carmen ya sabe la situación, pero nos hemos comunicado al menos unas 4 veces. Tanto yo he asistido hasta el lugar donde trabaja todavía el decano, no del colegio, ¿no? Pero no ha habido, finalmente no hubo el interés, lo cual no sé qué refleja, ¿no? En realidad, no sé si querían hacerlo por sus propios medios, pero bueno, hay la opción de enviarlo de nuevo, lo cual ya creo que es una formalidad porque tenemos conocimiento que va a haber elecciones, ¿no? Dentro de poco, entonces quizá la próxima junta o el próximo decano o decana quisiera apoyar el tema, ¿no? Y sí, hemos distribuido. El tema es que los canales más directos han sido los de San Marcos, ¿no? El WhatsApp de egresados, por el Facebook también de egresados. También hemos tenido respuestas, salvo de Chachapoyas, la Universidad Toribio Rodríguez Mendoza, que es la más reciente, ¿no? Entonces ha tenido ya egresados, pero que hayan laborado directamente en 2022 es todavía complicado, ¿no? De esa de esa poca población de egresados de la Toribio, probablemente no les ha llegado en la encuesta, ¿no? Lo cual no hay problema. Pero sí, sí hemos tenido respuesta de Cusco, de Trujillo, de Lambayeque, en fin. Y tenemos muchas más, son
35 preguntas que hemos hecho en la encuesta, lo cual les hemos solo representado algunas porque no nos da abasto, incluso creo que nos hemos pasado un poquito el tiempo, ¿no? Entonces hemos decidido resaltar lo principal, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos preguntas sobre informalidad, tanto cuál es el grado de considera que hay informalidad en Perú en el tema arqueológico. Y felizmente, o sea, al menos en la muestra que tenemos, es preocupante, pero no es tan alarmante como pensamos que era así, informalidad al 100%, ¿no? Esa no es la percepción que se tiene, pero igual es algo que merece reportarse, merece profundizarse, ¿no? Quizá con otro estudio que complemente en general con la percepción de informalidad que hay en el país, ¿no? O sea, también del ámbito de la arqueología, que es visto así como algo tan importante o tan, no sé, en el Perú, también considerarse el tema de la informalidad, ¿no? Entonces, dentro de estas preguntas, si nos pudiéramos extender quizá en otro tipo de conversatorios, sí sería propicio, ¿no? A disponer todo lo que tenemos y de hecho complementarlo con otras variables, ¿no? Sí, bueno, ya Miguel les amplió un poco el panorama, pero para complementar es justamente que en realidad no tenemos la cantidad exacta de cuántos arqueólogos hay en el Perú. Hemos preguntado a muchos docentes, muchas personas que han trabajado, algunos nos dicen hay 2.000, otros 3.000, entonces no sabemos exactamente cuán representativa sería nuestra muestra sin un total. Y como pueden ver en el Colegio de Arqueólogos aún se siguen habilitando, entonces imaginamos que esa lista todavía va a aumentar hasta finales de año en el que vamos a poder tener una data más precisa. Esto anudado que recién, ahora último, por ley se necesita que estén colegiados y habilitados, pero años anteriores no era así, que son los estudios que nosotros veníamos haciendo, porque en primera instancia nos habíamos planteado ver una data en tendencias desde el 2012 al 2022, la cual ha sido muy variable justamente también por este cambio de leyes. Entonces, como mencionaba ya para la parte final, es un tema muy amplio, muy complejo, que venimos trabajando desde febrero y nuestra idea es seguirlo ampliando para poder tener datos que justamente nos ayuden a ver la realidad en la que estamos y a la realidad que nos vamos a enfrentar todos los estudiantes al egresar. Entonces, por eso consideramos importantes estos espacios como los coloquios, los congresos, para traer el tema también a la mesa y para que se puedan sumar no solo ayudándonos a llenar la encuesta, sino también con propuestas, con datos, para entre todos poder construir un espacio laboral justo y equitativo para todos y todas. Gracias. Muchas gracias a los ponentes por sus comentarios y a todos los que corresponden, a los que conforman la segunda mesa.